Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, que va por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, Diario USACH, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, aquí está, Línea 1. Muy buenos días, Alejandro Guillé Álvarez, en este jueves ya 17 de julio, luego del descansito que tuvimos gracias a la Virgen del Carmen el día de ayer, para los católicos ahí que celebraron o hicieron todos los ritos de rigor. Tú, me imagino, descansaste dentro de familia. Visitar a los enfermos, ¿no dice el mandato bíblico? Sí, por supuesto. Sí, en esta época ya nadie me invita a matrimonio. ¿Ah, no? Yo voy a ver enfermos y a funerales. Y a funerales. A todos nos pasa, es parte de la vida, Alejandro. Bueno, Guillén. pero el tiempo nos está matando. Oye, está súper helado, pero acaba de subir, ¿eh? Yo hace unos minutos te decía que había menos de 1 grado, pero la Dirección Meteorológica de Chile ya actualizó y tenemos 1,1 grado. Vamos, que se qué puede. calor. 91% de humedad, eso sí, mucha oscilación térmica, porque la máxima prevista para este día jueves va a ser de 23 grados, totalmente despejado durante toda la jornada, lo que se va a replicar mañana viernes, donde la mínima, eso sí, va a ser de 2, no 0, como tuvimos hoy, y 20 grados la máxima, también despejado. Y el fin de semana, similar también, despejado el sábado, 4 la mínima, 20 la máxima. Así que ojo con los cambios de temperaturas bruscos. Sí, son terribles. Bueno, el tiempo, además, está terrible la contaminación. Sí, está sucio. Yo vi en la mañana en Peñalolén. ¿te diste cuenta? Estoy hablando de las 5:20 menos, 5:10. ¿Ya? De la mañana, además que estamos media luna, pero había bruma con olor a humo. No, sí que había, bueno, muchos incendios también en la capital, en distintas comunas, y además de la falta de ventilación y cero lluvia, por cierto. Cero. Y bueno, hay restricción, pues, claramente. Claro, 2 y 3 para los que tienen sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del 2011, y para los que no tienen ningún sello, 4, 5, 6 y 7. Hay comida sin sello, ¿no? A propósito. No, todo tiene sello ahora. Todo tiene sello. Todo tiene sello. Las calorías. Bueno, hay que cuidarse. Vamos a revisar las calles antes de comentarte la pregunta del día, que ya está alojada en nuestras cuentas de Instagram, @RadioUSACH y @Santiago TV. A ver, hace 8 minutos dan cuenta debido a vehículos detenidos en pista de buses en Avenida Nueva Providencia al oriente, esquina Carlos Antunes, se generan complicaciones de tránsito en el cruce. Hay capacidad vial entonces reducida que comienza a generar congestión, por supuesto, en la comuna de Providencia. Y también congestión en ruta 78 hacia el oriente, entre el kilómetro 20 y 9, debido a flujo vehicular aumentado. Considerar tiempo extra en el desplazamiento en las comunas de Padre Hurtado y Maipú. Por último, recuerdan que por trabajos de reparación en Puente Los Saldes hay una sola pista disponible en el eje Costanera Norte al Oriente, bajo el viaducto, y ramal hacia Avenida Kennedy en el mismo punto, así que conserva ahí sus 2 pistas. Atento en esos lugares de las callecitas de Santiago. Vamos con la pregunta del día. La pregunta del día. Hay una denuncia que el director de Servicio de Impuestos Internos, cosa que reconoce, no pagó contribuciones por una casa que tiene en el campo, en la zona rural, durante 9 años. Y entonces se instala el debate. ¿Debe renunciar? ¿Debe regularizar sus pagos? Adivina cómo van a responder nuestros auditores y auditores. No sé. Que renuncie, que regularice. Esas son las 2 opciones. Javier Echeverri, quien había declarado, aunque rectificó, ¿no?, que los ricos nomás pagaban contribuciones. ¿Te acuerdas? El porcentaje más rico de los que tenían vivienda. Pero rectificó cuando estaba en el debate de las contribuciones. Casi todos. ¿Ah? ¿Casi todos qué? Pagan. Casi todos. Bueno, dicho eso, cuando ya son las 7:34, vamos a revisar las principales noticias de la jornada. Titulares en Línea 1. La Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago ha decretado preemergencia ambiental para este jueves en toda la región metropolitana. Las autoridades han hecho un llamado a respetar las medidas establecidas ante esta situación, especialmente la prohibición de usar calefactores a leña y sus derivados, así como realizar quemas agrícolas. También recomiendan precauciones al salir de casa o realizar actividad física de acuerdo con el estado de salud de cada persona.
La empresa nacional de petróleo, ENAP, anunció una baja en los precios de las bencinas desde el jueves 17 de julio, desde hoy. Las de 93 y 97 octanos tendrán una disminución de 26,7 pesos por litro y el gas licuado vehicular bajará también en 14,6 pesos. En contraste, el diésel subirá 17,4 pesos y el querosene 1,3 pesos. La noche del martes, previo al feriado, detectives de la Policía de Investigaciones de la PDI allanaron, anote, la Corporación Administrativa del Poder Judicial en el centro de la capital. La diligencia se enmarca en la investigación sobre la liberación irregular de Osman Alexander Ferrer Ramírez, imputado como sicario del Rey de Meix. El objetivo del procedimiento fue recabar antecedentes sobre las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, fue denunciado por no pagar contribuciones durante al menos 9 años por una vivienda en Paine. Se trata de una propiedad a su nombre cercana a la laguna de Aculeo, la cual además no estaría regularizada, según reveló un reportaje de TVN. La Comisión de Economía de la Cámara aprobó en general el proyecto que busca eliminar la unidad de fomento, la UEF, como mecanismo de reajuste de precios en los sectores inmobiliarios, sanitarios y educacional. A juicio del ministro de Hacienda, Mario Marcel, la iniciativa sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile. Sectores de 9 comunas de la región metropolitana enfrentarán nuevamente suspensiones en el suministro eléctrico durante la jornada de este jueves 17 de julio. La medida anunciada por la compañía Enel como parte de sus trabajos programados se extenderá por hasta 7 horas y afectará a zonas de La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, Lo Espejo, Cerrillos, Estación Central, Independencia y Quilicura. Otra vez Peñalolén. Bueno, este miércoles, para variar, Israel bombardeó ahora el Ministerio de Defensa de Siria, en Damasco, dejando al menos 3 muertos y 18 heridos. El ataque ocurre en medio del conflicto desatado el domingo pasado entre las minorías drusa y beduina en la provincia de Sveida. El conflicto ha vuelto a suscitar temores de un colapso institucional en el país árabe tras la guerra civil. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles un acuerdo con las partes para detener el conflicto entre Israel y Siria, agravado por los bombardeos de Tel Aviv sobre Damasco. Hemos contactado con todas las partes implicadas en los enfrentamientos en Siria. Hemos acordado medidas específicas que pondrán fin a esta preocupante y aterradora situación de esta noche. Eso detalló el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales. 7:37. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Echemos un vistacito, Dani, a lo que está pasando con la política, porque mientras nosotros damos noticias de todo tipo de cosas, los políticos se reúnen. Sí, este miércoles se sesionaron 8 presidentes de partidos políticos del bloque oficialista. Y va ganando fuerza la idea de o una lista única. El ideal, dicen, para optimizar los votos, y 2, una lista fuerte y una lista débil. Uy, en ambos casos los peces gordos se comen a los peces chicos. Como hay menos electores votando por el oficialismo, hay que ajustarse a la realidad. Entonces los partidos grandes proponen comerse a los chicos y el sacarlos de la lista, porque eso pasaría con lista única, serían los damnificados, los partidos chicos, y privilegiarían el voto útil partidos grandes. Entonces, ese es un primer debate. Como los chicos no aceptan y todavía se siguen rebelando, aun cuando han bajado sus pretensiones, que en algunos casos Federación era francamente ridículo, porque no tenemos nada, lo queremos todo. Exacto. Y no quieren eso del que tiene, mantiene. Estaban enojados con eso. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, bueno, ahí está el debate de cómo repartirse la torta. Dicen que hay un equipo trabajando en contenidos. Dicen, no hace noticia porque eso no parece ser lo más importante, a pesar de que la pregunta que uno sigue siendo, alianza, bloque progresista, pero ¿qué es ser progresista hoy? ¿Cuál es la propuesta programática? ¿Qué esperan hacer? No solo a largo plazo, próximo gobierno. Partamos por un programa de gobierno, pero claro, sólido, que marque la diferencia de las cosas que hay que hacer y que siguen pendientes. Mientras tanto, en la derecha me contaron, usted me hace caso o no, porque estos son comentarios, son
filtraciones, porque hay gente que tiene incontinencia, que seriamente están pensando en bajar a Evelyn Matei porque es el precio que se exige para lista parlamentaria común, en la derecha. Wow. Pero ahí operaría probablemente una especie de lista por omisión. Pero como la gente de la derecha tradicional siente que la derecha extrema le está ganando la mano, quieren más bien tener una lista común. Y ellos dicen, bueno, hay un precio, algo tienen que ofrecer, no es las puras ganas. Y ahí está la gran discusión. Y se habla, por lo menos el fin de semana se estuvo hablando hasta ayer, o sea, varios días ya, de una especie de coordinación parlamentaria, de pacto por omisión, sobre todo en materia de senadores. Y ahí está el precio. Por eso que varios senadores, expresidentes de partidos, sobre todo de la UDI, que son los que están más nerviosos, porque es donde está el mayor flujo de votos hacia Kast. Ellos son sobre todo los que andan diciendo que a Evelyn le quedan 15 días, que le quedan 3 semanas, y van pasando las semanas y ya pasaron los 15 días. Entonces, hay otros que dicen que hay que remonta. esperar el 18 de agosto, fecha clave, pero, Sí, pero muchos dicen que es difícil que remonte el Matei en las encuestas. Aquí Tercer lugar. Aquí hay que hacer las listas parlamentarias y el realismo obliga. Aquel parlamentario en ejercicio que ve que se le puede ir el cargo, está dispuesto a sacrificar la cabeza de otros. No sería primera vez que le pasa a Evelyn Matei o en la derecha de que se sacrifica al candidato en aras de los votos. Matei reemplazó a Longueira cuando se desplomó Longueira. Longueira reemplazó a Goldman cuando Goldman se cayó porque tenía platita oculta en el extranjero y era impresentable, ¿no? Y alguien lo filtró, o sea, tampoco... Por eso ella dice que no perdió. Ella dice que no perdió esa vez. Sí, ella dice que salió, pero que ahora que iba en serio. Claro. Ahora, la discusión está en que algunos dicen, no, si todavía puede remontar. Quedan 4 meses de campaña y se le ponen enjundias, si ella se ordena, si tienen una propuesta programática que hoy no se ve, podría remontar. Otros dicen que no existe estadísticamente ningún caso en que se haya producido que un candidato que va lejos primero, iba primero. Claro. Después que pasa segundo, después que pasa tercero, y ahora que parece que está peleando el 4º lugar, pueda tener un rebote en una campaña corta y recuperarse y volver al primer plano, porque tiene que salir o primero o segunda. Sí. Entonces está en una situación. Por eso en la primera vuelta dramática. Se habla de una primaria para la derecha, donde lo más probable es que pase Kast y que dejara según todos los análisis. Es lo que se está instalando como idea en el ambiente, ¿no? Entonces, en política existe el desmadre. Cuando ven que no da caldo, la gallinita la abandonan rápido, o al gallito. El gallito no da, abandonado. Y se está empezando a producir ese fenómeno, entonces están tratando de hacer contención, los que aún creen que es posible y que hay que mantener la candidatura, sobre todo si no llegan a acuerdos parlamentarios, porque el candidato presidencial es importante para las coaliciones, de alguna manera le da una identidad a un grupo de partidos que están levantando también candidaturas parlamentarias. Pero en este momento, para los partidos, más que la presidencia, le interesa el partido, preservar el partido, aunque esté en la oposición. Entonces los partidos cuando se ven afligidos sacrifican cualquier cosa con tal de salvar la representación y el peso específico. Y como hoy día se está moviendo y está muy líquido el ambiente electoral del país, nadie tiene certezas, ahí están todos mirando para el lado. Y Evelyn Matei, más allá de la supuesta o real campaña de bots y desprestigio hacia su imagen pública y sobre todo su salud mental que han hecho supuestamente los republicanos o sus seguidores en las redes sociales, igual se ha visto errática, más que nunca. O sea, sabemos un poco la personalidad que tiene ella. Muchos comentarios han sido, pucha, si no se puede gobernar ella misma, ¿cómo va a gobernar el país? Y lo comentábamos porque más allá de las ediciones que puedan ser reales, o sea, mala leche, hay una intencionalidad ahí, con los lapsus que ha tenido en distintas presentaciones. Sí, en puntos de prensa que han sido emitidos en diferido, como señalábamos el martes, se ve enojada con la prensa, errática, cuando le preguntan que hay poca gente, que hacen estas como
estos puntos donde supuestamente la apoyan mujeres u otros y la verdad son 4 o 5 personas y enojada cuando le hacen preguntas de que va en tercer lugar. Ahora, es cierto, ellos también dicen que hay varias encuestas, que a qué encuestas le creemos, ellos tienen sus propias mediciones, pero la Academ siempre ha sido bastante respetada por ese mismo sector, como para que ahora la desconozcan. Sí, la UDI siempre, bueno, el oficialismo y la oposición siempre miran las encuestas y dependiendo del resultado es la validez que le dan. Eso es cierto. Segundo, es verdad que las encuestas son, en general, las encuestas son bien arbitrarias, sí. Porque tienen intencionalidad política, crean realidad. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta presidencial, la encuestadora decide qué nombres va a medir. Claro. Y en la medida que los mide y da eso, empieza a ser la referencia de la opinión. Porque se empieza a hablar de los candidatos que están en la lista que sale en la encuesta. Pero hay otros que son espontáneas, preguntas espontáneas. No. Sí. Claro, esas son ya primeras exposiciones donde la gente libremente da un nombre. Pero generalmente tienen adhesiones mucho más bajas. Sí. Entonces ahí tenemos el gran problema, el gran dilema que están y que por lo mismo viene ahí el gran problema, ¿no? De creer o no creer, pero la verdad es que hay que tener juicio crítico de la encuesta, pero lo que nadie puede negar que hay una caída. Entonces, cuando un candidato va cayendo, llega un rato que se instala la imagen de perdedor. El desplome. Y hay mucha gente que vota a ganador. Sí. Si ve que el caballito no está ganando y está perdiendo terreno, se cambian de caballo si todavía tienen la posibilidad. Y en el caso del oficialismo, el tema está en que como prevén que van a tener menos votación que en elecciones anteriores, ¿quiénes se salvan? Y los partidos grandes van a privilegiar salvarse ellos. Porque la alternativa sería que fuese Frente Amplio, PC y PS, al que están tratando de subir al PPD un bloque. Y todos los demás en la otra lista. ¿Te fijas? Claro, sí. Bueno, ahora, Kast, por el otro lado, ¿no? Ya tiene su lista única de la derecha más extrema, aunque no le gusta ese apelativo, y ahí con Kaiser y con el Partido Social Cristiano. Está todo ordenadito por ahí, pero todavía no vemos el despliegue de él como figura. Sí, hace poco di una entrevista donde a propósito de un tema relacionado con las pensiones y al abandono de la tercera edad, le tiró un palo ahí muy raro, ¿no? Muy a lo Milei con una cantante, lo propio que hizo en Argentina, pero en este caso con Mon Laferte. Bueno, en fin. Y ha sido lo único, porque la verdad es que ha tenido poco despliegue hasta el minuto, está guardadito, pero vamos a ver si va a sacar la versión Kast del extranjero, donde hablaba del presidente woke, o del presidente Camaleoni, travesti, el travestismo, ¿no? Donde fue como muy duro y sacó un poco el estilo, Milei o el estilo Trump o Bolsonaro, o va a ser más cuidadoso y, como se dice, operado de los nervios, ¿no? Más centrado. Los empresarios ya bajaron la línea, que Kast se modere y que deje hablar a Kaiser, para que genere imagen de la ultraderecha y se vea a Kast más hacia el centro. Y cuando los empresarios, que son los que la ponen la plata, ponen la condición, eso tiene resultado y el hombre está muy moderadito. ¿Dónde está ardiendo un debate? Sí, a Sutil le gustaba en todo caso Matei, a propósito del empresario, del gran empresario. Sí. Ya, 7:48. Vamos a Comuna de Santiago. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos ahora a lo cotidiano, sobre todo nosotros que tenemos la universidad aquí en pleno Barrio Meix, en la estación central, y que nos toca ver todos los días lo que aquí acontece, que es como una emblemática de cómo se lucha este sector de la Comuna de Santiago contra el comercio ambulante, la delincuencia, la venta ilegal de alimentos y de todo tipo de productos, las agresiones con las autoridades de parte de comerciantes ilegales, en fin. Ha habido, dicen algunos, un retroceso y muy crítica ha sido la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, contra el actual alcalde, Mario Desbordes. Iracy, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Gusto saludarles. Igualmente. Aquí estamos. A ver, muy preocupante, nosotros somos vecinos del barrio Mex, en realidad estamos aquí mismo, independiente de que sea Santiago y Estación Central. Claro, barrio Estación, pero ahí mismo. Mismo. Y hemos visto, la verdad, que se ha vuelto cada vez más difícil transitar con los peligros que conlleva esta zona. Y ya no solo incivilidades, ruidos molestos y por supuesto mucha basura, lamentablemente, sino estas suertes de mafias que se sienten también
en el aire. ¿Qué pasó? Quiero partir con qué pasó con el plan maestro que fue implementado por la Municipalidad de Santiago y la Asociación de Desarrollo del Barrio Meix en noviembre de 2023. ¿En qué va? Y si nos puede contar de qué se trata, Iracy. Claro, efectivamente el barrio Meix es un barrio... ¿Se escucha bien? Sí, la escuchamos. Perfecto. Ahí sí. Súper. El barrio Meix es un barrio muy importante de la comuna de Santiago, pero también de nuestro país, junto con Estación y que conforman un lugar que es el mayor mall a cielo abierto de nuestro país, donde se puede acceder muchas veces con precios más económicos a distintos servicios. Entonces, un lugar muy importante, pero que requiere justamente de un trabajo articulado entre las instituciones, también con los comerciantes, con los gremios, para poder tener un espacio que sea seguro y que sea amable para la ciudadanía. Y en eso dijimos, esto es un trabajo en terreno, concreto, pero es también un trabajo a un mediano plazo, pensando en la ciudad, en el espacio urbano, en cuáles son las condiciones que tiene para acoger a tanta ciudadanía que va todos los días a este importante barrio. Y por eso, junto con un trabajo en articulación con carabineros, especialmente en terreno, pero también con Servicio de Impuestos Internos, con aduanas, en lo que fue la mesa jurídico-policial del barrio Meix, articulamos un trabajo territorial que permitió recuperar el transporte público en Bascuñán Guerrero, que el paso de las ambulancias CESFAM número 5, pero también dijimos, hagamos un trabajo con esta mirada hacia adelante. Y por eso surge el Plan Maestro del Barrio Meix, que de hecho lo realiza la Universidad Católica, con la Asociación Gremial del Barrio Meix, con el apoyo del municipio de Santiago, y que nos plantea un trabajo que en primer lugar vaya desarrollándose desde una primera supermanzana, con un espacio más articulado, cerrado y donde pueda mostrarse un primer lugar de un buen desarrollo. Tuvo que ver también con la instalación de el primer pórtico que tiene el barrio Meix y también los Leones Pú, que no sé si se acuerdan que se pudieron inaugurar el año pasado, y que tiene que ver con esta articulación entre las instituciones, pero también con algunos proyectos que van cursando, con el trabajo de EFE en el sector y también con el gran proyecto del Eje Alameda Providencia, que está avanzando con la recuperación de las aceras, con la mayor ciclovía que va a tener nuestro país y que se articula también en este plan maestro. Y lo último que digo del plan maestro es que, a menos que me pregunten algo más, es que lo sumamos al PLADECO, al Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de Santiago 2024-2034. Sí. Entonces ya es parte de la institucionalidad de la municipalidad en cómo se proyecta para los próximos 10 años. Perdónale, muy breve. Sí. ¿Y por qué Desborde lo desconoce? Lo dijo públicamente en ese, comillas, cara a cara que tuvieron en este programa de televisión, ¿no? Mucho gusto de Mega. Dijo, no existe ningún plan maestro. Sí, después de todas maneras se desdijo. Yo lamento que en este momento no lo haya conocido, pero entiendo que ahora sí lo conoce. Y es un plan bien importante que yo entiendo que también la nueva administración espero vaya a seguir desarrollando, porque es algo no solo de una administración, sino que más bien es un trabajo que han impulsado los gremios del barrio Meix, que tiene un trabajo académico detrás, como ha sido el respaldo de la Universidad Católica, y que además ya es parte de la institucionalidad del municipio, o sea, un instrumento tan importante como este que nos plantea el futuro. Así que yo creo que va a seguir desarrollándolo y que ahora ya sabe que existe, así que tuvimos, como decía Daniela, ese intercambio, pero creo que fue bueno porque pudo conocer también este trabajo que es muy importante. Ahora, sin embargo, seamos realistas, Iracy, la verdad que uno quiere ver que eso se empantanó, como que perdió el dinamismo que tuvo el año anteriores. ¿Cómo está viendo usted, en términos ya más críticos, la gestión del actual alcalde? Sí, yo comparto con ustedes este punto porque había un retroceso en el barrio Meix y eso se notó inmediatamente en diciembre, cuando ya incluso se desbordó el comercio informal de Meix hasta la Alameda, usando las vías exclusivas, etcétera. Así que esto ha tenido un retroceso y yo creo que es muy importante que se vuelva a articular el trabajo en terreno. Yo decía, porque esta parte es ineludible. No es que eso va a cambiar todo el fondo, por eso es tan importante el plan maestro, pero sí hay un trabajo que no se puede dejar de hacer
porque si no se expande esta situación y eso es lo que ha pasado en estos meses. Entonces, obviamente eso es algo importante. Y hay otro tema que también se ha hablado un poco que tiene que ver con las condiciones que están teniendo los funcionarios hoy día, porque están sin el contrato de autos municipales. Entonces, desplazarse a pie obviamente trae muchas más dificultades y por eso pasó esta situación tan complicada el otro día en que fueron agredidos los funcionarios que los habían enviado a hacer una notificación sin carabineros y sin autos de seguridad. O sea, no hay, bueno, aquí es Barrio Bravo, así que hay que coordinar. Hay un tema también de imagen del barrio que Sí. se va consolidando. Yo recuerdo, Vidrios rotos. tengo años más, que hace muchos años uno venía aquí a hacer las compras de Navidad sí. porque era mucho más barato. Sí, claro. Y era un barrio, yo diría, congestionado, Sí. pero seguro. Uno no, bueno, O no cuidado tan peligroso. cuidado con la billetera, con Pero en cualquier parte, la señora sí. ahí con la cartera. Sí. Pero la verdad es que uno no sabía de asesinatos ni cosas y hoy día es habitual. De hecho, a la principal noticia que afecta hoy día al Poder Judicial y a la Gendarmería El es el sicariato del rey de Meix. del rey del En barrio Ñuñoa en todo Meix. caso, pero sí, Sí, involucra. exacto, pero está asociado y hay un tema de imagen que se va retrocediendo. Había bastante esperanza, porque si no se corrige la imagen mal, se van a poder aplicar muchos de esos programas, son como 32 creo, Sí. donde entre otros hay un barrio Un portal gastronómico. Sí, Claro. sí. ¿Cómo se rescata y se salva la esencia de un proyecto que pasa por una nueva cara, efectivamente más seguridad, para que invite y convoque? Sí, esa esperanza que dices, Alejandro, es muy importante porque tiene que ver con cómo ponemos nuestro esfuerzo y nuestras miradas en que este barrio puede ser un barrio cada día mejor y no que retroceda como está pasando en estos últimos meses. Y para eso, sin duda, el desarrollo gastronómico es muy importante. Hay una diversidad gastronómica muy significativa en el barrio Meix y yo creo que eso no todas las personas lo conocen. Hay una mirada de un paseo semipeatonal en San Alfonso, por ejemplo, que también puede seguir avanzando y que es parte de este plan maestro. El eje Alameda nos da una oportunidad muy significativa también, porque es una conexión con el barrio, una mejor entrada a este mismo barrio. Y hay comunidades que tienen muchas ganas de ser partícipes, que tienen la voluntad incluso de generar alianzas público-privadas, cofinanciamiento en términos de seguridad. Y en eso pudimos tener avances importantes en el periodo pasado y yo espero que eso sea una base, porque siempre se tiene que seguir avanzando hacia adelante, no mirando... no trayendo nuevos problemas que se estaban avanzando. Entonces yo creo que hay que tener esa mirada de futuro, que se puede, que por eso esta idea de plan maestro del barrio Meix nos plantea también esa esperanza que dice Alejandro. Y respecto a lo que mencionaban de la inseguridad, efectivamente aquí hay un problema importante y por eso yo decía, la articulación entre las instituciones es clave. La mesa jurídico-policial del barrio Meix tenía un trabajo justamente también con aduana y servicio de impuestos internos para perseguir la ruta del dinero. Exacto. Porque aquí no es solo lo que pasa cuando ya están en el barrio Meix, sino también, lamentablemente, ha habido contrabando, ha habido elementos falsificados. De hecho, hicimos varios operativos en que recuperamos una cantidad inmensa de bodegas. El más grande tenía 30 entradas de bodegas, donde había zapatillas falsas, ropa deportiva falsa, pero también centros de operaciones en el fondo destinados a recibir contrabando, a distintos elementos. Entonces, desarticular eso también es muy importante y ahí juega un rol clave el municipio, pero con las otras instituciones, porque evidentemente cada una tiene atribuciones distintas, sobre todo cuando hablamos de delito y incluso de crimen organizado. Iracy, en ese sentido, en la misma línea, estamos conversando con Iracy Hasler, ex alcaldesa de Santiago, cuando ahora sale a la luz esta red de comerciantes que en el barrio Meix lograron defraudar al fisco más de 9.000 millones de pesos, que fue lo que comunicó el Servicio de Impuestos Internos. ¿Nos puede explicar cómo operaban? Porque no es solamente la gente que vende productos falsificados, que es lo más común y lo que uno ve en las veredas, ¿no? Sino toda una red de evasores fiscales que están incluso con testaferros y con los comerciantes, digamos, que tienen ahí sus puestos con patente y todo, coludidos con los que están evadiendo y con los que son ilícitos, con los que peleaban antes. Como que la estrategia fue unámonos nomás. No sé si todos, pero hay una situación ahí bien grave.
Claro, sin duda no todos, pero hay una articulación muy compleja y yo valoro esta revisión que hace Servicio de Impuesto Interno porque logran darse cuenta que aquellos productos que entran y que tienen las facturas correspondientes después no se vendían de manera formal, es decir, con boleta como corresponde y pagando los impuestos que van asociados a aquello. Y logran, por tanto, identificar una diferencia muy grande de recursos y con eso poder desbaratar, esperamos justamente, toda esta red que es de evasión de impuestos en parte y como usted señala también que se articula el comercio formal lamentablemente con el comercio informal. Con el comercio informal, Sí. utilizándolo de alguna manera para vender fuera del marco normativo. Entonces, obviamente, es una situación muy grave. Y para esto es tan importante la articulación que decíamos, esta mesa jurídico-policial entre instituciones que nos permita decir lo que observa Servicio de Impuesto Interno y con eso vincularlo al trabajo con Carabineros y también la colaboración del municipio en terreno. Pero esto es muy importante porque nos habla de la ruta del dinero que justamente yo mencionaba. Entonces creo que es un paso muy significativo y valoro el trabajo que se desarrolló en este sentido por Servicio de Impuesto Interno. Era así, muy breve, a propósito de la misma línea lo que decía Alejandro Guillé y las críticas que hizo Desbordes y la derecha en general a su gestión. ¿Cree que el actual alcalde tuvo un golpe de realidad? Porque recordamos que al inicio dijo que si bien no iba a ser fácil, porque veía la complejidad, ya tenía experiencia como alcalde, había dicho que iba a terminar con los toldos azules, pero no son solo los toldos azules. Y en ese sentido, usted también recordaba, y yo también por mi lado, cuando Evelyn Matei de su sector decía prometan, prometan, prometan. Sí. Sí, yo creo que esa sugerencia de Evelyn Matei se la tomó muy en serio. Y eso es preocupante porque la política tiene que poner una mirada en la esperanza y en el futuro que debe ser a la misma vez realista, de lo que podemos trabajar y de comprometernos con la ciudadanía a lo que vamos a poder cumplir. Porque si no se genera una desafección con la política muy fuerte y vamos no teniendo credibilidad para el desarrollo de las discusiones públicas que tiene que tener nuestro país. Entonces, sí, como usted señala, yo creo que hay un elemento de golpe de realidad y hay un tema más lamentable que esto de prometer cosas que después pareciera que no hay la voluntad de cumplir. Así que sí, yo creo que le han tocado sin duda varias dificultades. Santiago es una comuna desafiante, pero hay que hacerlo con humildad, con cariño, aprendiendo también de la ciudadanía y articulándose con las instituciones y con la gente, porque si no, es difícil que se pueda seguir avanzando. Bien, pues Iracy, muchísimas gracias por este contacto con Línea Alejandro, 1. ¿puedo comentarte algo más? Que yo estaba escuchándolos un segundito antes de entrar y ustedes estaban hablando de Kaiser y estas diferencias que hay entre el discurso, pero que yo quería solo decir que para mí queda muy claro que hay una estrategia de blanqueamiento de Kast en los temas muchas veces llamados valóricos, pero sabemos que piensan muy similar, incluso lamentablemente con Matei. Los tres candidatos de la derecha están teniendo una mirada, y la han tenido históricamente, que es contraria a los derechos de las mujeres y a los derechos de las diversidades. Y hoy día, claro, tienen estrategias distintas, Kast está muy callado en estos temas, está evitando referirse, pero sabemos que cuando tienen poder, lamentablemente, actúan contra los derechos de las mujeres y así lo hemos visto a lo largo de los años. Así que me había quedado con ganas de comentarles Gracias por ese punto. Oiga, y ahora sí la última pregunta. Usted fue alcaldesa y cuando se ha estado ahí en la piscina es difícil salir. ¿Va diputada por el distrito? Es muy probable. Están los partidos conversando, terminando los procesos de negociación, buscando una lista única. Así que espero aportar a esta lista única para que logremos mayoría en el Congreso y apoyemos las reformas de Janet Jara, que me imagino que está muy contenta de Chile. porque es una muy buena candidata. Independiente de lo que pase el 16 de noviembre, pero de que es buena candidata, vaya que lo es. Es muy buena candidata. Y va a ser una muy buena presidenta, no me cabe duda. Muy bien. Muchas gracias. Iracy Hasler, muchas gracias a ustedes. Alcaldesa de Santiago, quizás futura diputada. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Chao. Bueno, muchas gracias. Con los votos de alcaldesa le da además para diputada. Sí, absolutamente. 8:04. Vamos a una pausa, Alejandro Guillén. Necesaria.
Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 4 minutos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. ¿Sabías que también puedes vernos? Sintoniza la señal del 50.2 de la televisión digital abierta y escúchanos en la tele. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Titulares en Línea 1. La Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago decretó preemergencia ambiental para este jueves en la región metropolitana. Y las autoridades hicieron un llamado a respetar las medidas establecidas ante esta situación, especialmente la prohibición de usar calefactores a leña y sus derivados, así como de realizar quemas agrícolas. Además, recomendaron tomar precauciones al salir de casa o realizar actividad física de acuerdo con el estado de salud de cada persona. La Empresa Nacional del Petróleo anunció una baja en los precios de las bencinas desde el jueves 17 de julio, desde hoy. Desde las 93 a 97 octanos tendrán una disminución de 26,7 pesos por litro. El gas licuado vehicular bajará 14,6 pesos. En contraste, el diésel subirá 17,4 pesos y el querosén, la parafina, 1,3 pesos. La noche del martes, detectives de la Policía de Investigaciones allanaron la Corporación Administrativa del Poder Judicial en el centro de Santiago. La diligencia se enmarca en la investigación sobre la liberación irregular de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado como sicario del Rey de Meix. El objetivo del procedimiento fue recabar antecedentes sobre las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó esta mañana la polémica que involucra al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, por no pago de contribuciones durante 9 años en una propiedad ubicada en Paine. Según informó, Echeverry envió un conjunto de aproximadamente 14 documentos a la cartera para acreditar los trámites realizados para regularizar la vivienda, los que serán revisados por Hacienda. La Comisión de Economía de la Cámara aprobó en general el proyecto que busca eliminar la unidad de fomento, la UF, como mecanismo de reajuste de precios en los sectores inmobiliario, sanitario y educacional. A juicio del ministro de Hacienda, Mario Marcel, la iniciativa sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles un acuerdo con las partes para detener el conflicto entre Israel y Siria, esta vez agravado por los bombardeos de Tel Aviv sobre Damasco, la capital de Siria.
Hemos contactado con todas las partes implicadas en los enfrentamientos en Siria. Hemos acordado medidas específicas que pondrán fin a esta preocupante y aterradora situación esta noche, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales. El gobierno de Ucrania manifestó su esperanza en que las amenazas del expresidente estadounidense del presidente estadounidense Donald Trump de imponer fuertes aranceles a Rusia y a sus aliados comerciales puedan acelerar el fin de la guerra con Moscú antes de que termine el año. Así lo señaló Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente Vladimir Zelensky, quien afirma que esta postura de presión económica podría ser clave para forzar a Putin a negociar un acuerdo de paz. Son las 8:10. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, mucho impacto generó la liberación de Omar Ferrer, presunto sicario de José Reyes Osa, alias el Rey de Meix. A menos de 24 horas de haber quedado en prisión preventiva debido a una descoordinación entre el Poder Judicial y Gendarmería. El hecho motivó un allanamiento a la Corporación Administrativa del Poder Judicial en el centro de Santiago con el objetivo de recabar antecedentes sobre las comunicaciones entre ambas instituciones y hasta ahora se desconoce el paradero del imputado, quien se mantiene prófugo. Y todas las críticas apuntan no solo a Gendarmería, la verdad, sino también a la jueza que quedó a cargo de esta audiencia, la jueza Rodríguez. Y vamos a ver qué está pasando y que nos explique una experta, ¿no es así, Alejandro? Marta Herrera, abogada y académica de la USACH, que está en línea. Profesora, muy buenos días. ¿Cómo está Marta? Muy buenos días, Alejandro, Daniela, gusto en saludarlos. Igualmente. Mire, magistrada, abogada, ¿qué le voy a decir? No. Claro, en una de esas va a tener que llegar allá a ordenar la casa porque ¿Qué está pasando? la propia jueza dice que estas cosas en general pasan. Sí. En general pasan, o sea, es más las veces que ocurren a decir esto ocasionalmente pasa, a veces pasa, ya se traiciona cuando lo generaliza. ¿Cuán generalizado es este tipo de errores por su experiencia? No, yo creo que desconozco absolutamente, bueno, no sabía que la jueza había dicho eso, pero yo no creo que esto sea algo generalizado. Prefiero creer eso porque realmente es gravísimo, por lo tanto, si se hace una afirmación así, con esa liviandad, yo creo que estamos incluso peor de lo que pensamos. Creo que hablar simplemente de un error administrativo en este caso ya es complejo, digamos. O sea, pensarlo así, pensarlo de una manera superficial, sería bastante grave. Si han ocurrido en otros casos, sí, me imagino que puede ser, pero quiero realmente pensar que es completamente excepcional. A ver, lo que la jueza Irene Rodríguez señaló, aparte de su inocencia y que no hubo dolo en esta situación, es que hubo un error de tipeo en el nombre del imputado y hizo elaborar un segundo oficio, porque no era llegar y ponerle liquid paper, dijo, ¿no?, para dejar sin efecto la primera orden de ingreso a prisión preventiva. Luego corrigió esta equivocación mediante un tercer documento que ratificaba la medida cautelar más gravosa. Y la magistrada argumentó que justamente la Corte Suprema no permite hacer estas enmendaduras. Y por ello, en lugar de solo corregir el nombre, se elaboró un documento que dejaba sin efecto la resolución anterior y el tercero tenía la corrección. Pero pasaron minutos, entonces aquí hay una situación de error administrativo, como se quiera llamar, desde la jueza Irene Rodríguez, pero luego, ¿qué pasa con Gendarmería? A ver, pero vamos por partes, porque te dijiste, Daniel, algo bien importante. Sí. Ella hace 3, ¿era necesario? ¿No bastaba corregir el nombre? Esa es la También, pregunta. partamos por ese punto y Claro. luego nos vamos a Gendarmería, porque todo se enredó acá. Sí, yo considero que es absolutamente innecesario, pero lo que sí he escuchado que ha dicho la magistrada es que esto obedece a una instrucción supuestamente de la Corte Suprema, que yo desconozco, me imagino que será algo interno, efectivamente, pero aunque sea algo interno, yo creo que igual nos parece, es como contraintuitivo, ¿no? Es como bastante ridículo. No estamos hablando de liquid paper, o sea, son documentos además que son documentos electrónicos. Gendarmería actuó sobre la base de un documento electrónico respecto del cual certificó la autenticidad con el código QR. Eso es lo que corresponde. Así que saquemos el corrector acá, saquemos toda la parte física, que yo creo que claro, que ella lo puede decir para efectos de ser más gráfica, pero no corre.
Ya. Evidentemente no corre. ¿Ya? Hay una cosa que sí es bastante clara y yo creo que esto quizás no se ha señalado tan categóricamente. La resolución que decreta una prisión preventiva o cualquier medida cautelar o que la modifica o que la revoca solamente puede adoptarse en audiencia. Por lo tanto, no había ninguna forma que la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, efectivamente, como ustedes han dicho, y que se ha decretado, pudiera ser dejada sin efecto fuera de una audiencia. Eso ya sería una conducta que efectivamente no corresponde. Luego uno dice, otra cosa, esta es la resolución, es la decisión judicial, que es la que se tiene que mantener y que para modificarse, revocarse, etcétera, solo se puede hacer en una audiencia a la que tienen que asistir los intervinientes y argumentar en un sentido u otro, ¿ya? Lo otro es un trámite administrativo, que es un oficio que el Poder Judicial manda a Gendarmería, dando una orden de ingreso en función de una resolución que es única, ¿ya? En función de una resolución única y da la orden de ingreso. Uno no logra entender que si se cometió un simple error de tipeo, esto tenga que modificarse dejando sin efecto la resolución. Eso no puede corresponder. Yo la verdad es que lo que quiero es conocer esa instrucción de la Suprema para que uno pueda explicarse este desaguisado, de verdad, porque de otra forma no se entiende. Porque uno, si es un oficio administrativo, uno bastaría con decir, bueno, se modifica en el sentido siguiente, listo. Por lo demás, si yo tengo el registro de identificación de la persona, el DNI, porque entiendo que no es una persona que esté legalmente en Chile, bueno, la verdad es que es una cosa de criterio, ¿no? Que todos podemos entender, que tampoco Osmar, no sé, no es un nombre recurrente en Chile y por lo tanto pueden existir esos errores, evidentemente. Y ahora sí. pasa con Gendarmería, que efectivamente no vio el oficio final donde todo esto se corregía y donde además no se da cuenta de que es una persona que está ingresada a prisión preventiva por un homicidio calificado. Sí. De los delitos más graves que puede contemplar no solo el ordenamiento chileno, sino que cualquier ordenamiento. Un crimen por encargo es gravísimo en cualquier parte y Gendarmería no se cuestiona si efectivamente esta orden corresponde, solo verifica el código QR habiendo un oficio que entiendo tiene 3 minutos de diferencia. Sí, no, sí, insólito. Sí, entre todos fueron muy pocos minutos, eso llama la atención. Primero, entre la primera resolución de la jueza, la segunda, donde elimina la primera, no sé por qué lo hizo, nadie coincide que eso era procedente. Emite la tercera, pasaron minutos, sin embargo, Gendarmería dice que, a pesar de ser electrónico, la recibió casi con un día de diferencia entre la primera y la tercera. No, es rarísimo, porque además deberían transmitirse en línea, porque lo va a recibir con si no va corriendo con el papel. Es muy raro, efectivamente es muy raro. Pero yo lo primero que quiero descartar es que esta sea una situación común. Efectivamente, yo de verdad que esto de que se deje sin efecto una orden de ingreso, y uno puede entender, se deja sin efecto la orden de ingreso, en ningún momento se está dando la libertad. Exacto, no es lo mismo, ¿no? El oficio. No es lo mismo. Pero es que todos vimos el oficio, y el oficio habla de libertad, efectivamente. Lo que ya es rarísimo, porque, insisto, está con un oficio administrativo revocando una resolución judicial que solo puede pronunciarse en audiencia. Eso no puede ocurrir y por lo tanto yo me negaría absolutamente a creer que eso es real, pero he visto en grupos, qué sé yo, de WhatsApp donde uno está, donde hay jueces que dicen que efectivamente esto corresponde, no sé, yo tengo que ver de verdad la instrucción de la Corte Suprema para creer que se puede instruir algo así que, insisto, a uno, a primera vista, digamos, y abogado o no abogado, y juez o no juez, suena un poquito absurdo, la verdad. Marta, de hecho, Gendarmería, cuando emite este comunicado público el día martes, desmiente la versión del Poder Judicial y dice explícitamente haber recibido una instrucción para liberar al detenido el 10 de julio a las 12:11 horas. Y el documento indica que tras ser corroborada su verisimilitud, lo hizo Radio Cooperativa, la orden fue concretada a las 20:40
40 horas, momento en que Ferrer fue liberado. Además, pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, prácticamente todo el día. ¿Esto había pasado antes, Marta? ¿Alguna situación similar? Nosotros recordamos una situación compleja, pero no es lo mismo lo que pasó con el juez, ¿te acuerdas? No, ¿era fiscal o juez de Arica? Que lo de los testigos, que entregó los nombres. Los nombres de los testigos encubiertos, Claro. los agentes encubiertos y los testigos protegidos. Que también era tirado las mechas. Es un descriterio. Es un total. Es un descriterio. Pero es que más que descriterio genera sospecha de que acá haya intervención, hay compra. Yo no quiero poner nombres ni nada porque sería injustificado de mi parte, pero al menos la sospecha. ¿Cómo lo ve usted en términos más allá de lo administrativo? Es que yo creo que la sospecha tiene que existir. Yo creo que lo peor que nos pudiera pasar es que efectivamente nosotros no nos remeciéramos, digamos, ante esto. Así que por favor, digamos, nadie se sienta ofendido, porque aquí la sospecha tiene que existir. Si alguna cosa positiva le podemos ver a esto es que si efectivamente este es un problema, tiene que remediarse urgentemente, pero tiene que investigarse a cabalidad, no solo el hecho de que pueda ser un error administrativo o una falta de coordinación, como se ha dicho, entre el Poder Judicial y Gendarmería, sino que en definitiva se investigue si efectivamente acá hay algo más y, aunque no guste mucho la palabra, pero si efectivamente puede haber corrupción, porque todos estamos de acuerdo en que lo peor que nos puede pasar es que el crimen organizado penetre en las instituciones. Sabemos lo gravísimo que eso sería o que ya es, no lo sé, efectivamente, pero para eso se tiene que esclarecer. Yo veía que hay algo muy extraño que tiene que ver con la salida de este sujeto respecto del recinto penitenciario, con total tranquilidad, con personas esperándolo. Es evidente de que él sabía algo, claro. Y si lo sabía, ¿por qué lo sabía? Exacto, da la sensación de que estaba esperando la resolución de ser liberado. Efectivamente, sí, la actitud de él, yo creo que eso es muy claro. El punto es por qué eso pasó. Sí, porque eso pasó y eso tiene que investigarse a fondo. Y mientras, profe. Ahora, Gendarmería está diciendo que no recibió la tercera instrucción del tribunal, ¿ah? Bueno, eso yo creo que debe ser algo más fácil de acreditar. Pero también tiene que investigarse porque efectivamente es muy raro, muy raro. Muy raro. Oiga, la otra cosa que me llama la atención, hablemos de con qué gente estamos combatiendo el crimen organizado. Resulta que hay antecedentes. De hecho, todo lo contrario. Claro, o sea, parece que estamos poniendo gente como de la quinta línea del Poder Judicial. Hay una información que sale en la prensa que dice que la jueza, a quien la llamaban Tuto Rodríguez, se quedaba dormida en las audiencias y de hecho en una oportunidad hicieron, a propósito de un crimen, o sea, crimen organizado, se quedó dormida cuando alegaba el fiscal, quien tuvo que repetir su alegato porque la jueza se había quedado dormida en el tribunal. Ella dijo que cerró los ojitos porque estaba concentrada. Estaba concentrada escuchando, pero entonces, ¿por qué repitieron la disertación, la exposición, no sé cómo le llaman, del fiscal? Sí. Yo, claro, no sé, no conocía tampoco ese apodo de la magistrada, pero lo cierto, yo creo que hay dos cosas claras acá. Yo creo que ella efectivamente decretó la medida cautelar cuando yo escuché, bueno, se ha repetido ahora, por supuesto, cuando lo hizo, incluso hace una alusión a que uno tenía que persignarse si veía si este sujeto no quedaba en prisión preventiva. Por lo tanto, la decisión que se toma en la audiencia, a mi juicio, es totalmente acertada y para efectos de adoptarla, ella tuvo en cuenta los antecedentes que se habían vertido en la audiencia. Pero lo que sí yo no puedo negar es que efectivamente la judicatura no tiene una especialización específica, por supuesto, ella es una jueza penal, pero me refiero que en la fiscalía, por ejemplo, hay fiscales especializados en narcotráfico y hay fiscales especializados en delitos sexuales o temas de violencia intrafamiliar, porque se entiende que son fenómenos que requieren una lógica muy distinta de investigación. O sea, desde un fiscal especializado anticorrupción, por ejemplo, que en general no tiene mucho contacto con víctimas y
probablemente esa no sea una habilidad que se haya desarrollado a un fiscal que está acostumbrado a tratar con víctimas de mayor vulnerabilidad, con niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera. Son distintos tipos de habilidades que se generan y que uno también esperaría que estuvieran presentes en el órgano jurisdiccional, porque hay audiencias, por ejemplo, no es el caso, porque el caso de un homicidio calificado, por muy cruento que pueda ser, es, podríamos decir, un delito común, pero por ejemplo, en aquello que yo veía que tenía que ver con temas de corrupción. Las audiencias solían ser larguísimas, porque se exponían una serie de antecedentes que a lo mejor no son los más entretenidos, podríamos decir, o los más llamativos desde el punto de vista de la opinión pública, en términos de que no voy a acompañar un cuchillo con sangre, un ropaje, digamos, con muestra física, sino que voy a exponer mucha prueba documental, muchos números probablemente, audiencias que son larguísimas y de repente cuesta efectivamente lograr captar la atención de los jueces en ese sentido porque no están acostumbrados, porque pueden ver un lanzazo, digamos, una encerrona, un portonazo, a ver estos otros delitos. Entonces la especialización que se va generando en el sistema, yo particularmente creo que de alguna manera también debería impactar a la judicatura. Y cuando nosotros empezamos a sostener la necesidad de creación de una fiscalía especial de investigaciones de alta complejidad, también nos dirigimos a la judicatura. En España esto existe, en muchos lugares de Europa esto existe. Hay tribunales especiales para ver este tipo de delitos y yo creo que es algo que también nosotros deberíamos pensar. Brevemente, Marta, y solo para cerrar este tema del sicariato, también recordar, a propósito de que el nombre era difícil, todas las situaciones, errores que pueden haber que son muy humanos, Osmar Alexander Ferrer Ramírez fue quien remató a la víctima, ¿no? El empresario José Felipe Reyes, denominado el rey de Meix. Pero estaba también Yonder Blanco y Neomar Arismendi, que fueron los que primeros que dispararon y que son coimputados y que sí están en prisión preventiva. Entonces, uno sigue sumando situaciones donde no calza, claramente no calza, porque él no fue el único, fue el que remató, el que dio muerte final al llamado rey de Meix, el que está prófugo. Claro, y yo entiendo que eso fue lo que gatilló que uno pudiera conocer estos hechos, porque gracias a que el defensor de los otros imputados dijo, ¿por qué hay uno que tiene una situación totalmente distinta? Y ahí recién nos enteramos que eso también es súper preocupante, cómo no se generan las alertas. Efectivamente el Poder Judicial no supo antes, o sea, que no haya sabido la Fiscalía es gravísimo también, no lo supo ni siquiera el Poder Judicial, porque recordemos que Gendarmería y Poder Judicial están compuestos únicamente de funcionarios públicos que tienen una obligación de denuncia de los hechos, no como una falta administrativa, no es como, no denuncié, me van a hacer un sumario. No, eso es un delito. Es un delito directamente no denunciar. Se llama delito de omisión de denuncia. Exactamente. Exacto. No denunciar los hechos constitutivos de delito que yo conozco en el ejercicio de mi función es un delito. Así es. Entonces, ahí también tenemos suma y sigue, como decía Daniela. Seguimos sumando. Yo creo que efectivamente, por el bien de la sociedad chilena, que esto se pueda esclarecer a la brevedad que se entienda el sentido de urgencia, porque es absolutamente gravísimo lo que ha pasado. Vamos a ver qué nuevos antecedentes surgen en este caso. Paréntesis, la última consulta, ¿alguien supo qué pasó con el juez de Arica? Yo también. Nunca más se Yo habló. también quedé con la duda. ¿Usted sabe, Marta? ¿De qué? Ese caso? Con el famoso juez de Arica que ordenó que se identificara y alcanzaron a entregarle a los abogados Aragua, ¿no? las identidades de los testigos protegidos y de los agentes encubiertos. Sí, yo entiendo que se inició un proceso administrativo a su respecto, no sé si habrá terminado y cómo habrá terminado, pero ahí tenemos un ejemplo bien claro de lo que pasa cuando no se está acostumbrado a trabajar en este tipo de criminalidad que tiene exigencias distintas, porque en definitiva los jueces de garantía, algunos jueces de garantía entienden que efectivamente, por supuesto, corresponde, digamos, tienen que garantizar
los derechos de los distintos intervinientes y particularmente del imputado, pero también tienen que entender que si estamos ante una criminalidad que exige que se tomen medidas distintas, estas se tienen que tomar. O sea, se tiene que hacer la ponderación de los distintos intereses que estén en juego. Y eso está más claro cuando hay una judicatura que está especializada. E insisto, no es algo que sea absolutamente novedoso, sino que existe en muchos países. Claro, nosotros decimos, existía en Colombia. Ya llegamos a entender que en Colombia era absolutamente normal que existieran hasta los jueces sin rostro. ¿Ya? Y decíamos que aberrante, una realidad sí, pero era lo necesario en un momento de la historia de Colombia que esto efectivamente se diera así. Y decimos, bueno, no, es que nosotros no tenemos esta situación. Bueno, pero preocupémonos de no llegar a eso. Ahora, efectivamente. Este caso pasó hace 2 años, del magistrado Héctor Barraza, que entregó, como señalaba Alejandro Guillé, en la lista de 57 testigos reservados en esta causa. 2 años ya. ¿Sí? Ha pasado. ¿Será tanto tiempo? Sí, estoy viendo aquí la prensa. Esto fue, en agosto 2023. Estamos a la fecha el sumario van más a ser largo 2 del años. siglo. Claro. Sí, es impresionante. Sí, hace 2 años. Acá preguntan por interno, en los WhatsApp de los jueces no han dicho nada de este caso. ¿O usted no está de... yo he visto WhatsApp más de abogados que de jueces donde también participan jueces y que han comentado de que efectivamente pero uno lo entiende también, digamos, hay una defensa respecto de la funcionaria que aparece involucrada por parte de ese gremio, ¿ya? Pero dicen que efectivamente lo que corresponde de acuerdo a las instrucciones, pero yo quisiera ver esa instrucción, lo que corresponde de acuerdo a las instrucciones es que efectivamente la orden se deje sin efecto, y eso a uno le suena como, no sé por qué. Sí. Tengo otro calificativo, me suena absurdo, la verdad. Sí. Es más que absurdo. Y uno no entiende por qué. Esa fue la forma elegante. Muy bien, sí, se entiende. Como buena académica, abogada y académica de la USACH. Gracias, Marta Herrera. Un placer estar nuevamente con usted. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Herrera. Oye, sí, ese caso, porque de repente nosotros nos entusiasmamos con algo y que está caliente la papita y después no sabemos qué pasó. Eso no se supo más. Yo se lo he preguntado a numerosas autoridades, incluyendo ministros de justicia. Nadie tuvo idea qué pasó. ¿Sí? Para algo tan grave. Si el propio gobierno se hizo parte contra el juez. Fue vergonzoso. Y nunca más nadie supo. Sí. Lo que pasa es que de repente empieza a destapar la olla y empieza a aparecer... ¿No es cierto? Y ahora estamos con las Fuerzas Armadas, suma y sigue, ya no solo el Poder Judicial. Y ahora tenemos que allanaron nada menos que la Corporación del Poder Judicial para buscar antecedentes. Se llevaron ahí los compus y otros artefactos electrónicos. Ya, 8:32, nos merecemos una muy buena pausa acá en Línea 1. Quédate en nuestra sintonía, ya regresamos a Santiago TV y 94.5. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 32 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social.
Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Estamos de vuelta, 8:35. Oye, veamos la temperatura, ¿te parece? ¿Cuánto? A ver, vamos a ver, hacer un refresh aquí Tiempo, en dile a la lluvia que no llega. meteochile.gov.cl. ¿Verdad? Canta bonito, Alejandro Guilla. Sí. Uy, bajó. 0,6. O sea, bajamos del 1,1 que fue nuestra máxima. Como los derivados del petróleo. Así nomás, ¿viste? Esto hace por lo menos, 10 minutos que nos lo actualizan, menos de 1 grado. Claro que cuando amanece baja la temperatura. Y 23 va a ser la máxima para esta jornada. Y aprovechemos de recordar, Alejandro Guillet, ¿te parece la pregunta del día que está alojada en nuestras cuentas de Instagram? El señor director de Servicio de Impuestos Internos no pagó las contribuciones de una casa de campo. En Paines, ¿no? En la comuna de Paines, cerca de la Laguna Guleo, durante 9 años. Una casita que está en una zona agrícola. Él se compró su terrenito. Y tampoco está regularizada. Construyó su casita y nunca regularizó y le hizo después incluso algunos agregados. A ver, eso de regularizar las ampliaciones en medio Chile lo hace así. Sí, y de repente a los 3, 4 años uno va y regulariza. Sí. Eso, para decirlo con franqueza, todos hemos pecado de eso de arreglar acá y de repente llega un amigo arquitecto, no sé. Pero esto tienes que declararlo. Yo casa no tengo nada que arreglar. No, si a mí me ha pasado. Así que sí, mucha gente. Pero es importante porque te varía la valorización de la casa. ¿Estás defendiendo a Echeverry? No, estoy explicando cómo funciona el mecanismo. Pero él dice, y por eso que hago esta reflexión, de que lleva años tratando de regularizar y nadie le hace recepción. Y volvemos al mismo problema. Pero acá estamos hablando de las contribuciones. Sí, las contribuciones de la casa. Sí. Regularizar todo lo... Y luego pagar por la plusvalía. Y según dice él, o sea, más grave si estuviera mintiendo, trata de hacerlo. Entonces hay que averiguar en qué institución trata de hacerlo, que no operan y no son capaces de recibir obras y cobrar las contribuciones. O sea, también a veces uno pega contra la burocracia, sobre todo probablemente en comunas muy chicas que no tienen personal especializado. Bueno, pero al menos llama la atención que sea el director del Servicio de Impuesto Interno y adeude durante 9 años que no haya solucionado este tema sus ¿Cómo no va a tener influencia? Pero, dice uno. Y conocimiento técnico. Las opciones son de la comuna. Las opciones frente a nuestra pregunta: ¿debe renunciar? Sí, es lo que corresponde. 2, debe regularizar sus pagos, como los parlamentarios con la cuenta del TAG. Que pague y que renuncie. Eso, ambas dos, como dicen, ambas dos, que está muy mal dicho. Pero para él es muy comprometedor esta situación, y segundo hay que ver si lo que dijo agrava o no agrava, porque dice que lo intentó y no lo intentó. Es curioso escuchar a Echeverry. Es bien simpático, es divertido en todo caso. Me gustan los tomates, me gustan más los limones, sobre todo cuando bajan de precio.
¿Por qué me preguntas con eso? jengibre. Sí, rico. No, porque bajaron de precio. Pero hay Qué otras bueno. cosas que han subido de precio. Lo que pasa es que estamos en temporada. Entonces hay fruta que baja, fruta que sube. Y hay fruta que es importada y tiene un valor. Oye, y no los solo mangos, eso. 4 lucas el kilo. pero que y no es son temporada, 3 manguitos. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, podemos traer, aparte de las delicias turcas, otras cositas de Turquía y Marruecos. Sí. De todo eso, ¿con quién vamos a conversar? Wow, con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que está preparando las maletas porque va buscando mercados frente a la situación que está viviendo el país. Ministro Valenzuela, muy buenos días. Hola, ministro. Alejandro, Daniela, un gusto escucharlo y nada, como dice la canción de Serrat, de Algeciras a Estambul, Sí. aprovechamos de austeridad, porque fuimos a Roma primero, Ya. en que tenemos un tremendo logro como país. A ver. Chile hemos conseguido que la FAO declare los 4 de marzo, cuando estábamos entrando a clase nosotros, El Día Mundial. todos los años, no es por un año, el Día Mundial de las Frutas y Verduras. Sí. A propósito de alimentación sana, de combinar, de la dieta mediterránea, valga la redundancia, para los temas de acceso, ¿no? De todos los actores a buena alimentación y toda esta cadena que favorece tanto a los pequeños productores, en el caso de hortalizas, y bueno, y por cierto a Chile, que somos el primer exportador del hemisferio sur de frutas frescas al hemisferio norte. Ahora, Ministro, más allá... En ese contexto, sí, perdón. No, solo preguntarle que más allá de la linda efeméride, ¿qué es lo que implica en estrategia, en visibilizar, en acuerdo, en algo más? ¿Qué significa que el 4 de marzo sea el Día de la Fruta? Se va a poner Y verdura. compasivo. Claro. Esto es muy importante porque, bueno, existen distintos tipos de lobby y en Chile se creó una asociación de médicos, nutricionistas, muy destacado, que durante muchos años ha empujado esto junto a nosotros y el Ministerio de Salud, de ojalá comer 5 veces al día fruta o verdura fresca. Que incluso las personas comprendan que el desayuno no tiene por qué ser solo lo tradicional, sino que puede ser con verduras salteadas y con fruta, para qué decir, ¿no? Eso es lo que recomiendan, que es la mejor dieta del mundo. Recordemos que el mayor gasto que nosotros tenemos en enfermedades cardiovasculares, estamos junto con México y Estados Unidos en la parte baja de la OCDE, como los países con más problemas de obesidad, de malnutrición. Por tanto, es clave aquello, la importancia de la fibra natural, etcétera. Sí, y aprender Entonces, a consumir la fruta y verdura, porque me dijeron que echar a la licuadora rompe la fibra y tiene menos efecto. Sí, yo también escuché eso. Sí. Oiga, ministro, pero No, por supuesto. además de que hay que educar y que es parte de la labor de los ministerios del Estado, hay una urgencia que es la arremetida de Trump, que le subió los impuestos al cobre. Nosotros pensamos que eso jamás lo iba a hacer porque necesitan cobre y finalmente encarecen sus propios procesos internos. Pero por otro lado, no descartan, y hay una alerta en el mundo empresarial con respecto al destino de las frutas y hortalizas que Chile exporta. Principalmente la uva, fruta, vino. claro, que nos aplicara a Estados Unidos aranceles, a pesar de que hay contraoferta, o sea, contratemporada. Cuando ellos producen, Claro. nosotros no producimos y viceversa. Sin embargo, la arbitrariedad de Donald Trump es tan grande que está todo el mundo en alerta. ¿Qué es lo que se está haciendo respecto a poder neutralizar el impacto que eso pudiera tener? Porque nosotros exportamos harto a Estados Unidos en esta área. Bueno, a ver, en el caso del sector agrícola, tuvimos un buen primer semestre con Estados Unidos, incluso mejor que el año 2024. Y porque además la uva de mesa, que va en un gran porcentaje a Estados Unidos, entró por fin sin bromuro de metilo, con una cosa que se llama System Approach, en que ellos confían en nuestra supervisión de todo el proceso. Y ahora estamos en pleno momento de la temporada alta, porque el grueso de nuestros cítricos se exportan a Estados Unidos. Bueno, estamos con esa regla del 10% y están todas las negociaciones y diálogos entre la subrey nuestra y el Ministerio o Secretaría de Trade, de Comercio norteamericana. Así que esperamos que no tengamos en eso novedades, porque además somos muy complementarios. Nosotros también le importamos de Estados Unidos legumbres, parte del trigo que también requiere nuestra industria molinera. Entonces esperamos, pero lo más importante es que el presidente dijo
a ponerse las pilas, y no obstante, Chile es uno de los países, de los 5 países del mundo que tiene más tratado de libre comercio con otras naciones y bloques comerciales. Tenemos áreas donde tenemos que mejorar, por ejemplo con Turquía. Turquía tenemos tratado de libre comercio, pero ellos nos ponen cuotas. Y son muy consumidores de frutos secos. Y Chile cada vez es más potencia en esto. Recuerden que después de la cereza, la uva de mesa, la manzana, son muy importantes el avellano europeo, la almendra y para qué decir las nueces. Entonces tuvimos allí conversación, incluso hay empresas turcas que están invirtiendo en Chile para poner valor agregado al avellano europeo, van a invertir en retiro, y eso ha estado funcionando bastante bien. También abrimos carne. Ellos por fin le mandaron las notas a 8 empresas nuestras que tienen certificación halal. ¿Qué es lo que es la certificación halal? Es como lo que piden los judíos y los israelitas que piden el proceso coche, de que el animal muera sin dolor y todo un tema de trazabilidad. Y eso lo cumplen felizmente mataderos y productores nuestros, y hay una certificadora en Chile de halal. También lo tenemos a propósito de exportar a Indonesia, que es el principal país, el más populoso país musulmán con 300 millones de habitantes. Ya estamos vendiéndole fruta congelada a Indonesia. Estamos a puerta de avanzar también en carne. Muy importante Turquía, 85 millones de habitantes. Y otra dimensión, ellos fueron la capital del Imperio Otomano, y tienen mucha investigación para combatir plagas y demás. Entonces estamos en toda una política de fortalecimiento también de nuestra inteligencia fitosanitaria y alianza al respecto, y vamos a trabajar en esa área también con Turquía. Ministro Valenzuela, y con Marruecos, ¿cuáles son los avances y las alianzas? Claro, con Marruecos tenemos un intercambio más modesto. Y ellos tienen, en pocas palabras, tú comentabas lo barato que estaba este invierno el tomate, ¿no? Que eso requiere potasio. Otras plantas requieren mauria, otras requieren, hay importante incluso salitre, es importante en eso soquemicha aún, pero muchos requieren todos lo que son los fosfatos. Y Marruecos es el principal productor, tiene una empresa pública que es la principal exportadora de fosfato a nivel mundial. La visitamos, tienen oficina en Brasil y Argentina, y estamos motivando que también tengan intercambio con nosotros. Por otra parte, la apertura, lo mismo de carne y de frutas, y viene el ministro de Marruecos, lo dejamos invitado, el último trimestre de este año, con una misión técnica en que esperamos que en ese contexto podamos firmar acuerdos. Nos reunimos con el equivalente al SAC nuestro en Rabat, en la capital de Marruecos, y Marruecos son 40 millones de habitantes, el país que está creciendo más rápidamente en África, así que es una puerta al mundo del Mediterráneo, del Magreb, pero también son buenos comerciantes y tienen acuerdos con países subsaharianos del África Negra. Ahora, de todas estas conversaciones, negociaciones y ampliaciones de intercambio con países, tanto ahora entrando al África como al Medio Oriente, o cerca al Medio Oriente, caso Turquía, que está ahí un poquito en el medio, ¿en qué medida avanzamos a poder encontrar mercados que eventualmente reemplacen el mercado estadounidense, dado que se nos transformó en una caja de Pandora Estados Unidos? Bueno, recordemos que Marruecos y todos estos países están en el hemisferio norte, ¿no? Tienen capas medias importantes, son grandes consumidores de productos que estamos promocionando con más fuerza. A propósito de la sobreproducción que tuvimos de cereza, hay campañas específicas para buscar cereza en Oriente Medio, también en Emiratos, y eso también estuvo encima de la mesa en el diálogo con Marruecos, como parte de las medidas. Todo ese mundo es muy de los dulces, y entonces también lo de fruta congelada nuestra, arándanos, cerezas, frambuesas, tienen compradores, y allí hay todo un tema de valor agregado que tenemos que fortalecer. Corfo está apoyando procesos de industrialización de la cadena frutera, y eso es algo que nos da más certeza frente a la incerteza que eventualmente pueden
pueden haber. Son grandes consumidores de cítrico también. De hecho, me llamó la atención, en los dos países nos preguntaron por nuestra producción de jengibre, porque son muy de alimentación sana, entonces es muy popular, a propósito de quienes nos están escuchando, de este súper bebida que es hacer limonada con algo de menta y jengibre, las condiciones que tiene ese jugo de frutas con hierba y el tubérculo son simplemente extraordinarias, y así se corrobora. Te sirven en los restaurantes, en las propias reuniones que tuvimos con los ministerios, ese jugo, y es muy, muy significativo. Ministro, no quiero abusar de su voz porque sé que está ahí en medio de un resfrío, una situación donde está delicada, pero su voz. Quiero solo brevemente preguntarle por esta crítica que hicieron algunos senadores de la UDI respecto al ingreso de frutas peruanas a nuestro país en medio de la crisis por la mosca de la fruta, sobre todo por la zona norte, distintas comunas de la zona norte de nuestro territorio. Sí. Es bien incorrecta esa crítica, porque primero, Chile con Perú intercambian frutas hace 20 años. A propósito de lo que ustedes también comentaban en el preámbulo, en el momento que nosotros no tenemos palta y somos hiperproductores, palta peruana, consumidores, importamos exactamente, y mango los también, mango. todo eso certificado, o sea, con la autoridad, con la autoridad de ellos, tienen que venir con los sellos, se hacen también inspecciones, y aparte que cuando vienen por camiones, en el caso si pasan por tierra, también tienen la fiscalización, y la balanza es bastante, además, favorable para nosotros. Le vendemos mucha cereza, le vendemos manzana, le vendemos durazno, ciruela, etcétera. Entonces, es como una denuncia muy al voleo, y que no se condice con la realidad. El problema de Arica es que existe efectivamente una recurrencia de brotes de mosca de la fruta. De hecho, hay en torno a 15 en este minuto, porque la frontera frutícola de Tacna se ha acercado a la línea de la Concordia, y hay hospederos, porque recordemos que de Arica tenemos una producción de tomate extraordinaria que están incluso exportando a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Y zapallo italiano y un montón de productos junto con el Valle de Utah, récord de inversión en riego, se está creciendo. Pero hay particularmente en tres frutales, guayaba, algo de higos también, y maracuyá, que son hospederos de mosca de la fruta, y se está trabajando con los actores. Además, desde el 10 de mayo tenemos un seguro que cuando tienen que sacrificar, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, también en Montepatria, que hay un brote importante ahí en la región de Coquimbo, se va a ayudar a los productores hasta 800 pesos por kilo, y hasta 20.000 kilos cuando tienen que sacrificar fruta para mantener controlada la mosca de la fruta. Así que no hay que generar una falsa idea de que el problema es ese. Los problemas son el ingreso ilegal, porque es un altiplano, la frontera porosa, lo que hemos detectado en huevos, y también en frutas que vienen no con trazabilidad, y por eso el SAC, como muestra que se ha estado haciendo la pega, hemos quintuplicado los decomisos respecto al año 2021, ya más de 1 millón de huevos solo este primer semestre. Vamos a llegar a 2 millones, además hay huevos que vienen con mala calidad, muchos de ellos sin trazabilidad, que pueden perjudicar a las personas, y también el que los mercados mayoristas se va con impuestos internos para la trazabilidad del origen de dicha fruta. Así que le hemos reiterado esta alerta a Iquique, Antofagasta y Arica. Siempre me da hambre cuando conversamos con usted. Al ministro da ganas de comer, salí comiendo una naranja, pues tan preciosa. También esas no sé dónde las traen, pero muchas que son buenas. Ministro, un agrado como siempre conversar con usted, y que le vaya bien allá en Turquía. Se toma un cafecito, café turco, de todas maneras. Gracias, Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, por acompañarnos. Gracias, acá en Línea Daniela, 1. que estén muy bien, y miren Mejor Alimento Temporada que esta semana, aunque no lo crean,
No había ningún alza, estaba toda la baja. Buenísimo. Sí. Está buena la feria. Gracias, que esté muy bien. Chao. Ojo con la feria de la fruta de temporada. Sí. Si se pone a comprar fruta importada es otro cuentito. Los mangos están caros. Si se acaba la temporada siempre, con Perú, siempre. ahora empezó a llegar el mango ¿Pero brasileño. cuánto un mango pesándolo, Luca y media? A ver, ¿caben como 3 mangos en un kilo? Es que depende del tamaño del mango. ¿Y cuánto está el kilo? 6 lucas. El kilo está a 4 lucas. ¿A 4? No, ahí yo tengo una feria. Yeah. Bueno, compro en 3 ferias distintas porque A mí me depende de gusta donde el me mango, pilla, pero la más fiel está en Avenida uno Grecia. queda como con buena. hilachas cuando come mango. Depende del mango. Ah, mira, te voy a ver el dato. No. Hay unos mangos carnosos, grandes, Y que no tienen fibra. No te dejan en los dientes. Sí, hay unos chiquititos, hay distintos tipos de mango. A eso Ya. quiero decir. Ya. Muy importante lo que estamos La conversando a esta hora. historia del Tenemos que mango y el espíritu del mango. 6 minutos para las 9. Vamos a revisar las principales Van a empezar las actividades chirimoyas luego. de la jornada. Qué rico. Vamos. Y el doctor me dice no, ¿cómo? Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Ay. Bueno, las actividades de hoy, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, van a tener la primera reunión del Consejo de Organismos Técnicos de Monitoreo de Amenazas. Va a empezar a funcionar esta instancia. Y a la misma hora, 10 de la mañana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, encabeza un nuevo consejo asesor del Plan de Emergencia Habitacional que reúne a distintas autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil. Ojalá que se avance ahí en la entrega de estas viviendas. Vamos con los resultados de la pregunta del día, Alejandro Guillé. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, fue denunciado por no pago de contribuciones por 9 años de una vivienda ubicada en la comuna de Paino, una propiedad rural. Frente a ello, ¡qué draconianos! El 70% de nuestros encuestados dice que debe renunciar de inmediato. Y un 30% dice que debe regularizar su situación. Y el 100% que de todas maneras tiene que pagar. Bueno, sí. La verdad es que una cosa no excluye la otra, pero hay que ver, más bien, pagar igual y después renuncia o solo paga y se queda. Y pide perdón. No, sí, pues, y que paguen las contribuciones. Ese es el punto. Empezó la campaña para pagar contribuciones, chiquillos, que están cada día más caras. Y después tenemos que hablar de las UEF, ¿eh? ¿Qué pasa ahí con las UEF? Sí, lo quieren eliminar, pero a propósito. No, es enredado eso, no es tan fácil. Nos despedimos con 1,7 grados, Alejandro Guillé. Recuerda, esperando 23 para que consideres sacarte la camiseta y todo ahí por capas, como va a ser calorcito en la tarde. Empezar aquí en la pantalla. Ya, quédense en nuestra sintonía. ¿Quién viene ahora? Rodrigo Alcaíno, Enlace USACH para ustedes. Gracias y hasta mañana. Chao.